¿Qué tal a todos? Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente. Hoy es domingo 5 de abril del año 2020 y yo quisiera que todos reciban una bendición muy particular de parte del Señor en este domingo. Es el primer domingo de abril. Estamos muy agradecidos con el Señor porque el Señor ha sido fiel en medio de una circunstancia tan adversa como por ejemplo estar viviendo este momento muy difícil a nivel mundial y a nivel nacional en los distintos países acerca del coronavirus. Una época muy difícil. Estamos obviamente humanamente preocupados por lo que estamos viendo. Pero la pregunta es, en medio de esta situación, ¿qué esperanza hay para todos nosotros? Especialmente para los que ya estamos creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante todo, para aquellos que todavía no han puesto su confianza en Jesucristo. Sería bueno que a la luz de todas estas circunstancias nos hagamos la pregunta, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué nos viene entonces? ¿Qué nos va a venir en estas próximas semanas o quizás en los próximos meses? En los próximos años, no sabemos. La verdad es que tenemos que predicar de esto y en esta ocasión yo quiero hablar acerca de lo que va a venir proféticamente después de algunos acontecimientos importantes. Es una buena oportunidad para que hablemos un poco acerca del momento maravilloso en que la iglesia del Señor va a ser arrebatada, el famoso rapto, el arrebatamiento. Pero tenemos que hablar un poco del arrebatamiento junto con la otra temática que se llama la segunda venida de Cristo, porque a veces es difícil determinar si la escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo cuando leemos algunos pasajes. Y a veces como pastores nos cuesta incluso explicar esto, a menos que nos profundicemos en los pasajes, ¿sí? Pero hay muchos líderes, hay muchos pastores que incluso han confundido los términos porque, pues, por X o Y razón no han tenido el entendimiento bíblico, el conocimiento profundo para poderlo explicar. ¿Sí? Así que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, aunque ambos son dos eventos íntimamente conectados, pero es importante que hagamos una diferenciación porque vienen acontecimientos en el futuro y a la luz de esta pandemia es importante que empecemos a hablar de esto o que continuemos hablando de esto para quienes ya hemos hablado en nuestras iglesias acerca de esto. Así que es difícil determinar de acuerdo a los pasajes bíblicos, qué pasaje se está refiriendo al arrebatamiento y qué pasaje se está refiriendo a la segunda venida per se de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante hacer una diferencia entre estas dos, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Así que tengo que empezar diciendo que el tema del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo frecuentemente va a estar creando confusión, ¿sí? Voy a empezar hablando del arrebatamiento. Miren, el arrebatamiento o el rapto es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia. Él va a venir. Ahora, se va a llevar a su iglesia. La iglesia son todos los creyentes en Cristo. Se los va a llevar de la tierra. Él va a venir. El arrebatamiento está descrito o es descrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 y también en Primera Corintios 15, 50 al 54. Así que yo voy a leer, y si usted tiene ahí su Biblia, vaya conmigo a Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 y ahí vamos a leer el primer pasaje donde se menciona el arrebatamiento. Leamos entonces Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, según Pablo decía aquí, si él hubiera estado vivo en aquella época, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras. Y este es el primer pasaje que me habla del arrebatamiento. Ahora vamos a leer 1 Corintios 15, 50 al 54. 1 Corintios 15, 50 al 54. Y aquí vamos a encontrar un segundo pasaje que habla del arrebatamiento. Leamos 1 Corintios 15, 50 al 54. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Estos son los dos pasajes, yo diría, más fundamentales que hablan acerca del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Los creyentes que hayan muerto, según estos versículos, los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados. Y junto con los creyentes que aún vivan, se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá, hermanos, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, casi instantáneamente, sin que nadie se dé cuenta, sucederá este evento. Así que estos son los pasajes que habla del arrebatamiento. Ahora, si el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, es decir, a todos los creyentes, la pregunta es, ¿qué es la segunda venida de Cristo entonces? Bueno, la segunda venida de Cristo es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, para destruir el mal y para establecer su reino milenial. ¿Sí? La segunda venida de Cristo está descrita entre varios pasajes, pero particularmente Apocalipsis 19, del 11 al 16. Quiero decirles pues, hermanos, antes de leer el pasaje de Apocalipsis 19, es que el arrebatamiento es ese momento donde Cristo vendrá por su iglesia. Se llevará a los que ya murieron en Cristo, creyentes del Antiguo Testamento que confiaron en el único y sabio Dios y pusieron su esperanza en Él, que ese único y sabio Dios era el mismo Jesucristo, solo que sin el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová y los distintos nombres de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero a estos creyentes del Antiguo Testamento se van a unir también los que ya fallecieron desde la época de Cristo hasta el día de hoy, que murieron en Cristo. Estos van a ser arrebatados. Y luego si nosotros estuviéramos vivos y si el rapto fuera hoy, por ejemplo, mañana, entonces ese es un evento, ¿verdad? Al cerrar los ojos, al abrir y cerrar los ojos tan rápido como esto, como parpadear, será tan rápido. Luego seguiremos nosotros, los creyentes que estemos vivos. Vamos a ser arrebatados. Van a haber, hermanos, entonces 7 años con los creyentes gozando con la presencia del Señor. Viene un evento en el cielo llamado las bodas del Cordero y allá estarán los creyentes, ¿verdad? Quizás al final de ese periodo, ¿verdad? Un poquito antes de que terminen las bodas del Cordero o quizás en el momento de la segunda venida, pero ahí va a estar también el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras como creyentes en Cristo Jesús. Mientras se dan estos 7 años entonces, donde la iglesia fue raptada y fue llevada a la presencia de Cristo para estar en la boda del Cordero, simultáneamente entonces van a haber 7 años aquí en la tierra donde sucederán cosas terribles. Aquí quedarán en la tierra todos aquellos que no han confiado en el Señor, que no pusieron su confianza en Cristo Jesús, y entonces empezarán a vivir una serie de circunstancias absolutamente tremendas, peor de lo que estamos viendo ahora con lo del coronavirus. Va a ser terrible y va a empezar paulatinamente. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz, de tranquilidad, de armonía, de un gobierno totalitario a nivel mundial que va a engañar a la población para hacerles creer que todo es paz y bendición, ¿sí? Y después, los otros segundos 3 años y medio para completar los 7 años, vendrá lo que llamamos la gran tribulación. La tribulación empieza desde el rapto para los que se quedan, ¿sí? Dura 7 años, pero de la mitad en adelante de esos 7 años, es decir, de 3 años y medio en adelante, es la gran tribulación, la parte más terrible. Ahora,
al final de esos 7 años aquí en la tierra y también en el cielo, que eran las bodas del Cordero y posiblemente el tribunal de Cristo por ahí metido en ese espacio de tiempo, ya sea al final o antes o después de la venida de Cristo, lo colocan algunos incluso, al terminar va a venir Cristo otra vez aquí a la tierra. Y a ese evento le llamamos nosotros la segunda venida de Cristo. Es decir, primero es el rapto para la iglesia, se quedan los que no confiaron en Cristo Jesús a vivir amargamente una experiencia que lo voy a mencionar más adelante, y luego viene Cristo. La segunda venida de Cristo es, hermanos, por segunda vez Cristo viniendo y tocará tierra y estará acá y va a vencer al diablo, va a vencer, hermanos, al anticristo y va a empezar un gobierno de 1000 años. Bueno, entonces, la segunda venida es cuando Jesucristo regrese, por eso digo, a vencer al anticristo, a destruir el mal y a establecer su reino milenial. Ahora leamos Apocalipsis 19, 11 al 16, porque ahí está descrito entonces una tremenda cosa que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solamente él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del fervor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Así que el libro de Apocalipsis, que es el libro que habla de los últimos acontecimientos, nos describe la segunda venida de Cristo acá. Es cuando Él venga. Ahora yo quiero hablar entonces de 5 importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, para que vayamos entendiendo que hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Voy a mencionar 5 diferencias. Primera diferencia, y voy a ir mencionando qué es el arrebatamiento y qué es la segunda venida de Cristo. Primera diferencia, miren, en el arrebatamiento los creyentes se concentran con la venida particular con Cristo llevándoselos. Es decir, en el rapto los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Va a haber un encuentro. Los creyentes, ya lo expliqué al principio, se van a encontrar en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17, miren lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Sí? Una buena manera de decirlo es seremos quitados. Seremos quitados juntamente con ellos. Y dice aquí, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, dice. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que la primera diferencia es que los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire en el arrebatamiento. Pero en la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. ¿Se dan cuenta? En el rapto, los creyentes entonces se unen a Cristo, ¿verdad? En el aire se van a encontrar con el Señor. Pero después, 7 años después, en la segunda venida, los mismos creyentes que habían sido arrebatados, ¿verdad? Entonces van a regresar con el mismo Señor que los arrebató a la tierra. Van a regresar a la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 19:14 respecto a la segunda venida. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Les seguían los ejércitos celestiales. Y hermanos, en caballos blancos. Ahí viene la iglesia. O sea que en el rapto la iglesia es llevada, ¿sí? En el aire, ¿verdad? Se encuentra con Cristo. Pero pasan 7 años y luego la misma iglesia que fue raptada regresa con Cristo en la segunda venida. Es muy importante que veamos eso. Ahora, la segunda diferencia. Miren, la segunda diferencia. En el arrebatamiento ocurre, ¿verdad? Este arrebatamiento ocurre
antes de la tribulación. Vamos a ser arrebatados antes de que empiece la tribulación. Por eso miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a evitar ese tiempo de ira que va a venir aquí en la tierra. Mira, lo dice Apocalipsis 3:10 de esta forma. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, pues que en el arrebatamiento Dios tiene algo muy especial para nosotros como iglesia. ¿Y qué es lo especial? Que Él va a permitir el arrebatamiento antes de que ocurra la tribulación. Pero la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. De tal forma, pues aquí vemos la segunda diferencia. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación y la segunda venida ocurre después de que pasó la tribulación. Y para eso es necesario que veamos los capítulos 6 hasta el 19 del libro de Apocalipsis, donde se mencionan todas las cosas que va a pasar en la tribulación y luego viene Cristo. La tercera diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Bueno, la tercera diferencia es esta. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Es decir, desde aquí de la tierra Dios nos va a trasladar de la tierra hacia su presencia como un acto de liberación. Tal como ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, pero muy especialmente lo que dice el 5.9, y lo vuelvo a leer de 1 Tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos va a trasladar. Eso es en el arrebatamiento. Ahora, la pregunta en este versículo es: ¿de qué nos va a liberar el Señor en el arrebatamiento? Porque nos va a liberar de algo. Pues nos va a liberar, según este versículo, de la ira de Dios. Es decir, de la angustia y tribulación que están asociadas con el comienzo del día del Señor que se menciona en el capítulo 5 del 2 al 3, que se los voy a leer aquí mismo en 1 Tesalonicenses. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y eso se refiere entonces al gran día del Señor, a ese gran tiempo de tribulación. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. Así pues, hermanos, ¿sí? ¿De qué nos va a librar el Señor en el arrebatamiento? Pues de la ira de Dios, del peligro de la gran tribulación, de la angustia de la tribulación que está asociada con el comienzo de esa tribulación, ¿sí? Angustia y tribulación de las cuales ha de ser preservado el creyente, tal como lo menciona el versículo 1:10, cuando dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que la tercera diferencia tiene que ver con el hecho de que el arrebatamiento es el traslado de los creyentes hacia la presencia del Señor antes de que venga la tribulación de 7 años, para librarnos precisamente de esa tribulación. Mientras tanto, la segunda venida incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio. Miren, por eso Mateo 24, 40 al 41 dice esto: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahora, este pasaje no habla del rapto, sino habla de la segunda venida. Es decir, ahorita estoy diferenciando, estoy haciendo la tercera diferencia entre el rapto y la segunda venida. Y hablando de la segunda venida, estos 2 versículos, ¿verdad?, nos dice algo muy en particular en Mateo 24, 40 al 41. En estos 2 versículos que aparece aquí, ¿verdad?, los tomados que aparecen aquí serán llevados a juicio y muerte. Mientras que los dejados, que aparece aquí, serán dejados para participar de las bendiciones del reino milenar. Lo que está diciendo es
que este pasaje, lo que dijo Jesús es que al final de la tribulación van a haber dos tipos de personas, que si es que sobran, van a sobrar personas, pero muy pocas, porque van a pasar cosas terribles antes de la segunda venida en ese periodo de la tribulación. Pero lo que está diciendo Jesús acá, hermanos, es que hay dos tipos de personas. Los tomados, ¿sí? Y los dejados. Es decir, cuando termine el periodo de la gran tribulación, entonces que viene la segunda venida de Cristo, ¿sí? Los tomados serán llevados a juicio y muerte. ¿Sí? Los que hayan terminado ese periodo de la tribulación, pero que no confiaron en Cristo Jesús aún en antes de la segunda venida, durante el periodo de la gran tribulación, van a ser llevados a juicio y muerte. Mientras que los dejados serán dejados para participar de las bendiciones del reino milenial que va a empezar a continuación de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Bueno, la cuarta diferencia importante entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es que el arrebatamiento será algo totalmente secreto e instantáneo. ¿Sí? Ya lo leímos en 1 Corintios 15, 50 al 54, pero miren especialmente el versículo 52 de 1 Corintios 15. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, como en un parpadeo tan rápido, nadie capta. Hasta las cámaras más sofisticadas, ¿verdad? Les cuesta captar el parpadeo de los ojos. Pues dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué habla esto? Bueno, el arrebatamiento va a ser un acto secreto e instantáneo. ¿Sí? Secreto. Nadie se va a dar cuenta. De repente la gente que se quede va a ver, wow, desaparecieron un montón de personas. Ya no están acá. Fue tan instantáneo que nadie se dio cuenta del movimiento, ¿verdad? De los muertos en Cristo resucitando, saliendo de sus tumbas, siguiéndose con el Señor. Y nadie se da cuenta del momento de los creyentes que estén en ese momento yéndose al aire con el Señor. No, va a ser instantáneo, va a ser en secreto. Va a ser como abrir y cerrar los ojos. Mientras tanto que la segunda venida será algo visible para todos, ¿sí? La segunda venida, miren, en Apocalipsis 1:7 dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, dice. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al final de la gran tribulación, para todos aquellos que se hayan quedado, van a ver cuando Cristo venga, junto con su iglesia, que había sido arrebatada hacía 7 años, y van a ver, todo ojo le verá. En el rapto, nadie va a ver ese momento porque es instantáneo. 7 años después de la tribulación, cuando Cristo venga, ¿sí? A pisar otra vez, a vencer al enemigo en la gran batalla del Armagedón, allí todo ojo le verá. Este sí va a ser un acto visible para todos. De hecho, el mismo Jesús dijo esto en Mateo 24, 29 al 30. Miren lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya vieron, por eso se trata la segunda venida después de la tribulación, dice Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, cuando eso pase, ¿verdad? Esa es la parte final de los 7 años de la tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, aquí está bien claro lo que dijo Jesús, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que estoy hablando de la cuarta diferencia, y es que en el arrebatamiento, cuando suceda, nadie lo va a ver, va a ser algo instantáneo. Mientras que cuando venga Jesús por segunda vez después de la gran tribulación, todo ojo le verá. Será visible para todos. Y la cuarta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Miren, yo cuando leo Tito 2:13, tengo esto en mi mente y en mi corazón, dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Realmente, hermanos, y tal como ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 y en 1 Corintios
15, 50 al 54, el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante. Por eso debemos estar preparados, por eso debemos estar en Cristo, debemos estar en el Señor en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser en un año, en 2 meses, yo no sé cuándo, pero va a suceder. Esa es la quinta diferencia. Es inminente el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y puede suceder en cualquier momento. Mientras tanto, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Y es aquí donde me voy a detener un poco, porque quiero decirles entonces que primero va a ser el rapto. Y aquí he terminado entonces esta parte que tiene que ver con las 5 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Pero quiero decir entonces, primero va a ser el arrebatamiento, va a ser en cualquier momento, no lo sabemos, ¿sí? Luego viene la tribulación y voy a mencionar algunas cosas. Hoy solamente voy a hablar generalidades. En el próximo sermón, en el próximo video, voy a hablar de las cosas terribles que van a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Porque es importante que ustedes me pongan atención, escuchen esto, no porque yo lo diga, es que la palabra del Señor lo dice. Antes de que venga Cristo por segunda vez, ya dejamos a un lado el rapto, ya entendimos que esto va a suceder primero, y luego viene la segunda venida. Pero antes de que venga Cristo por segunda vez, van a pasar 7 años, van a pasar circunstancias, van a haber algunas señales, que eso no lo vamos a ver nosotros los creyentes, porque ya hemos sido arrebatados y llevados con Cristo y estar en las bodas del Cordero. Pero lamentablemente lo van a ver aquellas personas y lo van a experimentar personas que se hayan quedado por su incredulidad, por no entregarle su vida a Cristo, por no confiar, por no tener fe en Jesucristo. Y quiero alertar, yo diría, el clímax de este sermón tiene que ver con esto que voy a decir. Es decir, va a haber un tiempo de tribulación. ¿Y quiénes van a ver todas estas cosas? ¿Sí? Estas cosas que van a suceder en el periodo de la tribulación van a venir antes de la segunda venida de Cristo. Por eso, miren, estamos viviendo guerras, hemos vivido guerras, ya hubo una segunda guerra mundial, este inicio de año, en enero tuvimos un conato de tercera guerra mundial, vivimos pestes, esta no es la primera peste, ya sucedió en 1919, murieron un promedio entre 20 a 40 millones de personas por aquella peste que tenía que ver con... se le denominó española, ¿verdad? Aunque algunos dicen que no empezó en España, empezó en Estados Unidos, pero bueno, y otros dicen que empezó allá, pero así se le llamó. Murieron muchas personas y no es la primera. Hemos tenido virus, hemos tenido pestes, hemos tenido tantas cosas, pero les puedo decir que aunque estemos viendo todo esto, van a venir cosas terribles, pero que solo lo van a ver aquellas personas que no se hayan ido en el rapto con Cristo y van a experimentar. Así que la segunda venida realmente va a ocurrir, hermanos, amigos que me están escuchando, después de ciertos eventos del fin de los tiempos que van a suceder durante el periodo de la gran tribulación. Voy a mencionar algunos. Para empezar, la aparición del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 4, miren lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, en estos versículos de 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, el hombre de pecado que aparece aquí se menciona en este versículo, ¿verdad? Que aquí se menciona, es literalmente un hombre de ilegalidad, una buena traducción, ¿verdad? Un hombre de ilegalidad. Aunque es cierto que las fuerzas de iniquidad estaban ya obrando en la época en que Pablo escribió esto y hasta el día de hoy todavía hay fuerzas de iniquidad, el hombre de pecado, que también se llama inicuo en el verso 8 acá, es un individuo del futuro que subirá al poder durante los días de la tribulación. Apocalipsis 11:7 y capítulo 13, del 1 al 10 nos dicen, nos hablan del anticristo.
Así que aquí en 1 Tesalonicenses 2:3 dice claramente que el anticristo se va a manifestar. Cuando el anticristo firme el pacto con Israel al principio de la tribulación, según la profecía de Daniel, capítulo 9, verso 27, entonces será edificado por algunos, ¿verdad?, la imagen del anticristo, y se va a dar a conocer el anticristo tal y como él es. Y esto va a suceder adentro del periodo de la tribulación. Es muy importante. Pero también 2 Tesalonicenses 2:4, que ya leí, dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Miren qué interesante. A la mitad del periodo de la tribulación, es decir, al terminar los primeros 3 años y medio, el anticristo va a profanar el reconstruido templo judío en Jerusalén, porque el templo se va a volver a reconstruir según las profecías. Y se va a reconstruir, y durante el periodo de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, miren qué curioso, el anticristo va a profanar ese templo sagrado de los judíos al colocarse él mismo allí para que todos los que habiten en la tierra lo adoren, según Mateo 24:15. Así que este será, hermanos y amigos, el clímax del gran pecado del hombre al deidificarse a sí mismo, ¿sí?, en un abierto desafío a Dios. Esto va a ser el clímax de la deificación. Se va a deificar el hombre. Se va a sentir Dios a través de la figura del anticristo. Así que, ¿qué cosas van a venir antes de la segunda venida de Cristo? En primer lugar, va a aparecer el anticristo. Como les digo, lo alentador es que nosotros los cristianos no vamos a ver eso porque vamos a ser arrebatados antes de que venga esto. Pero qué triste. Gente que no confía en el Señor. Por eso hay que poner la confianza en el Señor hoy más que nunca, para no vivir esto. El mundo va a ser gobernado por el anticristo. Pero no solamente vamos a ver al anticristo, o van a ver el anticristo durante el periodo de la gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo. También, en segundo lugar, van a haber acontecimientos interesantes, importantes, dentro del periodo de la gran tribulación, ¿verdad?, que Cristo mismo mencionó en Mateo 24, del 15 al 30. Yo solamente estoy hablando de las generalidades porque ya les dije hace unos minutos que voy a dar un segundo sermón que tiene que ver exactamente con más explicaciones de qué va a pasar en el periodo de la gran tribulación, de la tribulación y gran tribulación. Pero voy a leer el pasaje de Mateo, porque también estos acontecimientos que se mencionan en capítulo 24 de Mateo, del 15 al 30, que Jesús mismo lo dijo, son acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida de Cristo durante la tribulación. Miren lo que dice Mateo 24, 15 al 30. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá, decía Jesús. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y se refiere a los escogidos que ya están creyendo a Cristo durante el periodo de la gran tribulación. Ya os lo he dicho antes, continúa Jesús, verso 25, verso 26. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego el verso 29, ahí Cristo describió cosas que van a estar sucediendo antes de la venida de Él aquí. Por lo tanto,
comprendemos, hermanos, que cuando Jesús está hablando esto, la iglesia ya no está ahí. La iglesia ya fue arrebatada por Cristo, ¿verdad? Hacía unos 7 años atrás. Pero van a pasar todas estas cosas que acabo de leer. Y entonces, mire el verso 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso va a venir precisamente, hermanos, inmediatamente después de la tribulación. Dice, va a pasar eso. Ya casi antes de que venga Cristo. De hecho, el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, empieza a mencionar una serie de plagas, de sellos, ¿verdad? De trompetas, de copas que se abrirán, que relatan una y tras otra tragedia, que terminan de explicar las palabras de Jesús. Y Jesús termina en el verso 30, dice, entonces, es decir, cuando termine la tribulación, va a venir esto de que el cielo se va a oscurecer, el sol se va a oscurecer, las estrellas caerán, va a haber grandes situaciones terribles, climáticas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que estoy diciendo entonces es que antes de la segunda venida de Cristo va a aparecer el anticristo que ya expliqué, pero también van a haber todas estas señales que el mismo Jesús menciona en Mateo 24, 15 al 30. Pero en tercer lugar, quiero decirles, y esto es algo muy importante, y a partir de acá yo solo voy a hablar generalidades porque lo voy a seguir explicando en el segundo sermón. Quiero decirles que los acontecimientos mencionados en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 son importantes. ¿Por qué? Porque allí se menciona que habrán 3 series de juicios, es decir, 3 paquetes de juicios, un paquete de 6 cosas primero, luego viene otro paquete de otras 6 cosas terribles y luego viene otro paquete de 7 cosas terribles, una tras otra, pero eso va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Por eso yo les animo a todos a que, yo sé que estamos tensos por el coronavirus, por todo lo que estamos viendo, pero lo que estamos viendo no se compara con lo que va a ser la gran tribulación. No se compara con todo lo que viene. Incluso antes de la gran tribulación van a haber señales. Esto es apenas el inicio. Por eso debemos prepararnos. Entonces, habrán 3 series de juicios. En Apocalipsis del capítulo 6 al 18 están descritos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos 3 paquetes? Cada paquete tiene una cantidad de cosas, de juicios, ¿verdad? Una cantidad de epidemias, de situaciones distintas que van a venir. Primero, los sellos, se menciona en el capítulo 6. Luego, del capítulo 8 al capítulo 9 de Apocalipsis, las trompetas, los juicios de las trompetas. Es decir, primero los juicios de los sellos. Luego los juicios de las trompetas, desde el capítulo 8 al capítulo 9. Y luego los juicios de las copas, que es el capítulo 16 en particular. Las 3 series de juicios serán consecutivas, una tras otra. Si tuviéramos que sumar, imagínense, sumemos 6 juicios, ¿sí? 6 sellos de juicio, capítulo 6. Luego vienen otros 6. Ya van 12. Luego vienen 7. ¿Ya van cuánto? 2, 19. Mínimo. 19 eventos uno tras otro durante el periodo de la tribulación, que lo voy a explicar en el próximo sermón. Pero quiero decir en términos generales que, por ejemplo, Apocalipsis 6 dice menciona los 6 sellos del juicio. Y solo se los digo en términos generales. El primer sello en sí mismo es el anticristo. Se va a instalar aquí en la tierra. El segundo sello es una guerra abierta. Aquí va a haber mucha sangre. Van a haber matándose unos contra otros. Apocalipsis 6:2. El tercer sello que menciona el Apocalipsis es hambruna. Capítulo 6, 5 al 6. El salario solo va a alcanzar para una persona.
¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber una hambruna y va a haber, según la descripción, el ingreso va a ser tan poco que no va a alcanzar para sostener a toda una familia. Una persona va a tener que compartir y eso va a producir hambre. El cuarto sello, de los 6 sellos de juicio de Apocalipsis 6, es muerte. En versos 7 y 8 del capítulo 6 se habla de la muerte, que va a ser el resultado inevitable de la epidemia que va a acompañar a la guerra y al hambre que ya pasaron hasta este momento. Aquí va a haber mucha muerte. El quinto sello es el martirio. Y aquí van a haber creyentes que se quedaron, que no se fueron en el rapto, pero que quedaron en este periodo y que entonces confiarán en Cristo Jesús, conocerán al Salvador, pondrán su confianza. Y estos, por estar en oposición al sistema del anticristo, van a ser perseguidos y van a morir, ¿verdad? Muchos creyentes ya en el periodo de la tribulación. No son los creyentes del rapto, estos ya están con Cristo. Los nuevos creyentes que se vayan convirtiendo porque van a decir, wow, las profecías eran ciertas, todos se fueron, nos hemos quedado en este periodo. Y muchos empezarán a poner su confianza, pero van a ser perseguidos. El sexto sello, ahí mismo en el capítulo 6, tiene que ver con disturbios cósmicos. Miren, la gente que está en este periodo va a haber una serie de trastornos cósmicos, los cuales habían sido predichos ya en Isaías, en Joel y en Mateo 24. Cosas como, por ejemplo, un gran terremoto, el sol se va a poner negro, la luna se va a volver toda de sangre, las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra, la gente va a ver en la noche ese espectáculo, pero que no es bonito, sino que es aterrador verdaderamente ver eso. ¿Sí? El cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. Así dice en los versículos 12 al 17. Todo monte y toda isla van a ser removidos de sus propios lugares. Va a ser impresionante. Las islas van a ser movidas de un lugar a otro. Los montes, las montañas se van a mover de un lugar a otro. Y todos van a temer. Dice aquí que los reyes, las grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también los pobres, los que no tienen, todos van a tener un gran temor y se van a esconder en cuevas que están entre las montañas, ¿sí? Entonces, allí van a estar estos 6 sellos de juicio. Eso solo está descrito en el capítulo 6. Pero luego están las 6 trompetas de juicio, que es desde el capítulo 8 al capítulo 9 de Apocalipsis. Les estoy hablando ya de las cosas que van a pasar en la tribulación, ¿sí? Bueno, la primera trompeta, y lo voy a explicar más adelante en otro sermón, ¿verdad? Esta va a golpear la tierra. La tercera parte de la vegetación va a ser quemada con granizo. Eso va a ser impresionante. La segunda trompeta, por ejemplo, tiene que ver con algo que va a golpear los mares, los océanos. La tercera parte del mar va a ser juzgada. Y el mar, esa tercera parte del mar se va a convertir en sangre. Va a morir la tercera parte de las especies del mar. Y la tercera parte de los barcos van a ser destruidos. Ese va a ser un impacto terrible para la economía mundial, que va a sobrepasar la imaginación de cualquier ser humano en ese periodo de la gran tribulación. Pero la tercera trompeta tiene que ver con que las aguas, la tercera parte de los ríos, va a ser juzgada. ¿Cómo? Convirtiéndose en ajenjo, dice ahí. Y el ajenjo tiene que ver, hermanos, con un sabor fuerte y amargo. Terrible lo que va a pasar, las aguas con ese sabor. Y esta plaga va a hacer que la tercera parte del suministro del agua fresca de la tierra deje absolutamente de ser potable. Ya no se va a poder tomar el agua, porque la tercera parte de las aguas de los ríos va a estar contaminada. Esa es la tercera trompeta. La cuarta trompeta, que está en el capítulo 8, versos 12 al 13, tiene que ver con los cielos. Van a ser golpeados también. Y dice allí que la tercera parte de las luminarias se oscurece. Es decir, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas van a ser heridas. Ya no van a alumbrar, solo van a alumbrar prácticamente, en lugar de 24 horas, un promedio de 16 horas. Y esto va a crear terror. La gente va a estar viendo tenue todo, tanto en el día como en la noche. Y de eso habla entonces la cuarta trompeta. La quinta trompeta, que aparece en Apocalipsis 9 del 1 al 12, es que la misma humanidad, los seres humanos, va a aumentar la actividad demoníaca dentro de los seres humanos. ¿Sí? Una criatura inteligente
el ángel del abismo, se le va a dar la llave del pozo del abismo donde están todos los demonios y van a salir los demonios. Cuando se abra ese pozo, ¿verdad? Se va a oscurecer el sol y el aire por causa del humo del pozo va a crear un ambiente terrible. Y van a salir en forma de langostas y van a atacar, hermanos, a los seres humanos que estén viviendo en ese momento. Pero en realidad estas langostas son quizás demonios con esas características de langosta, pero son demonios. Y solamente los 144,000 judíos que ya en verdad anteriormente se mencionaron ellos, van a ser protegidos de todo ese tormento, en medio del tormento que las personas van a recibir, ¿sí? Así que la gente incluso, entendemos en este pasaje que intentarán suicidarse al tratar de encontrar mejor la muerte, porque esto va a ser aterrador, pero va a ser imposible, dice el capítulo 9, verso 6 de Apocalipsis. Ni siquiera el suicidio va a poderles quitar porque van a sufrir eso. Esa es la quinta trompeta. La sexta trompeta tiene que ver entonces con muerte de seres humanos. Dice ahí que la tercera parte de la humanidad va a morir. Sí, va a morir. La tercera parte de la humanidad, y esto lo voy a explicar más adelante en el otro sermón. Y luego, hermanos, ya hemos sumado las 6 trompetas de juicio con los 6 sellos de juicio, pero también Apocalipsis capítulo 16 habla de las 7 copas de juicio, y ahí vienen, hermanos, 7 juicios más. Como les digo, ahorita solo estoy a la ligera. Úlceras malignas, úlceras que va a crear pestilencia. La segunda copa tiene que ver con el mar completo, y ahora ya no solo la tercera parte, sino el mar completo se va a convertir en sangre. Imagínense, va a morir todo ser vivo que está en el mar, y el hedor y la epidemia que acompaña esta plaga van a ser enormes, oliéndose todo eso terriblemente. La tercera copa tiene que ver con los ríos otra vez, ¿verdad? El agua de los ríos se convierte en sangre, ahora ya no la tercera parte, sino de manera completa. Y va a ser terrible. La cuarta copa tiene que ver con un calor abrasador. Va a haber un calor terrible en la tierra. Y dice aquí, literalmente, hermanos, que los seres humanos van a ser quemados con fuego. Y los efectos colaterales de ese calor abrasador que va a haber en aquella época van a provocar cambios dramáticos en el clima. Tal vez la evaporación y la descongelación de las grandes zonas glaciales de la Tierra se va a empezar a ver de una forma como nunca antes en la humanidad. Y luego, hermanos, está la quinta copa. Va a haber tinieblas, la tierra, ¿verdad? El reino de la bestia se cubre de tinieblas. La gente muerde de dolor sus lenguas y blasfeman en contra de Dios por los dolores que van a estar teniendo por las úlceras que ya mencioné que iban a tener. Y luego está la sexta copa, que se enfoca en el río Éufrates, que se va a secar el río Éufrates, porque el río Éufrates se va a secar para preparar, hermanos, el camino de los reyes de Oriente que vendrán, porque los reyes de Oriente vendrán y se reunirán para que cuando venga Cristo Jesús va a haber una batalla la batalla del Armagedón, hermanos, y hasta eso va a suceder. La sexta copa tiene que ver con el río Éufrates. Voy a explicar más de eso en el siguiente sermón. Y la séptima copa se extiende la destrucción total mediante el más fuerte de los terremotos y destrucción que hayan sucedido en toda la historia del planeta. Habrá un terremoto tan grande como jamás lo ha experimentado el ser humano en toda la historia de la Tierra. Y esto vendrá con relámpagos, con voces, con truenos, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin de lo que está sucediendo en la gran tribulación, porque Cristo vendrá a batallar en contra de Satanás, en contra, hermanos, del anticristo y en contra del representante del anticristo que estuvieron obrando juntos en esos 7 años terribles. Hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día no se compara con lo que va a venir. Lo que estamos viendo hoy en día del coronavirus no se compara con lo que va a venir. Yo quiero animar a todos a que consideremos que estamos a tiempo todavía de no entrar a este periodo de la tribulación que va a venir.
Todo lo que la Biblia dice se ha cumplido, todo lo que Cristo dijo se ha cumplido y por lo tanto lo que también dijo del futuro se cumplirá. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió. La palabra es segura. Así que quiero animar a todos a que consideremos cómo está nuestra relación con el Señor. Esta gran crisis del coronavirus nos está haciendo reaccionar, nos está haciendo pensar, nos está haciendo meditar en que nuestros caminos deben ser renovados. Meditad en vuestros caminos, decía el profeta. Renovad vuestros caminos. Es necesario que renovemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a Dios y de responder positivamente hacia Él en fe, en confianza, en entrega total. Porque de no hacerlo, entonces, si Cristo viniera pronto a arrebatar a su iglesia, entonces nos quedaríamos viviendo una serie de acontecimientos terribles, en donde incluso habrá oportunidad de salvación, pero va a ser muy difícil. Y aunque seamos salvos en ese periodo, viviremos una serie de cosas traumáticas, dolorosas, que no se comparan con lo que estamos viendo ahora mismo con el tema del coronavirus. Pero el tema del coronavirus a nivel mundial nos está haciendo reflexionar. El mundo tiene que entregarse. Si tú te has alejado del Señor, vuelve a Cristo, por favor. Entrégale todo tu ser a Cristo Jesús. Es momento de transformar tu manera de pensar, tu confianza en Cristo. Si tú eres un agnóstico, si tú eres un ateo que me estás viendo, yo te quiero decir, te amo en el nombre del Señor. Reconozco que tu manera de pensar no encaja con la manera de pensar de Dios, pero te quiero animar a que pruebes, hagas el intento de confiar en Cristo Jesús y de creer que todo esto sí es cierto, sí es sustentado incluso por buena parte de la ciencia. Tenemos argumentos históricos contundentes, tenemos argumentos arqueológicos, tenemos argumentos científicos que pueden llegar a comprobar que mucho de lo que está en la Biblia es verdaderamente, es eficaz, es cierto lo que está allí. Así que yo quiero animar a todos a que veamos la importancia de prestar atención a la diferencia que existe entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Porque si hay una diferencia. Si tú no tienes clara esta diferencia, entonces te vas a quedar a la gran tribulación. Mira, si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, entonces los creyentes tendrían que pasar por la gran tribulación. Yo entiendo que no vamos a pasar por la gran tribulación, aunque hay otros creyentes en su teología que creen que sí, pero yo no estoy hablando de esa teología. Yo estoy hablando de lo que yo entiendo de la Escritura. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, incluso el regreso de Cristo no es inminente. Pero sí, es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra. Así que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero son separados. Ambos son eventos del fin. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias que existen entre ambas posturas, entre ambos eventos. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios, que es la gran tribulación o la tribulación. Mientras que la segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para terminar la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. No lo dudes más. Este es el momento de recapacitar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Hermanos, no hay muchos dioses, solo hay un Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo existe un Dios, el único y soberano Dios, el cual nos otorga salvación si creemos en su Hijo Jesucristo. Así que yo te animo a que hagas esta oración y que le digas al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por el pecado quizás más grande, aunque decimos que no hay pecados más grandes, pero si hubiera uno más grande, el pecado más grande es la incredulidad. Perdóname por eso, Señor. Y yo hoy, después de pedirte perdón por mis pecados, te entrego mi vida. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9, dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación.
Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un momento en donde tenemos que volvernos al Señor. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo nuestra cuarentena en estos días? ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo? Nuevamente, lo dije el domingo pasado, ¿qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están escuchando nuestros oídos? ¿Qué están tocando nuestras manos? Hermanos, amigos que me están viendo, es momento de reflexionar y de considerar que todos estos eventos van a venir y que estaremos en esos eventos si nosotros no ponemos nuestra confianza hoy mismo en Cristo Jesús. Es momento que vayamos entonces a convertirnos a Cristo por nuestra fe en Jesucristo. Forma parte de la iglesia, por favor. La iglesia no es la estructura, no es el edificio. Hoy lo estamos viendo más claro que nunca. La iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo. Forma parte de la iglesia. ¿Cómo? Entregándole tu vida a Cristo, creyendo en Él, confesando tus pecados, viviendo para Él, demostrando que has confiado en Él. La salvación no es por obras, pero toda vez somos salvos. Las obras demuestran que somos salvos, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos para buenas obras. El Señor Jesucristo lo dijo de otra forma. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que sí se puede notar quién es un hijo de Dios hoy en día, quién es un cristiano, cómo habla, cómo piensa, qué es lo que mira, dónde pasa más tiempo su vida. En la televisión, en la radio, en los audios, en el Spotify, en el YouTube, viendo cosas turbias que nos alejan de pensar en el Señor y de vivir para Él. ¿O vivimos realmente concentrados en su palabra, leyendo la Escritura, orando al Señor, pensando en Él, en todo lo que es bueno, en todo lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza, que nuestros pensamientos sean espirituales? ¿Cuál es nuestra condición en este momento? Así que yo te animo en el nombre del Señor a que tomes en cuenta los acontecimientos que van a venir, que están escritos, porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pasarás por eso e incluso perderás las más grandes oportunidades de gracia para ser salvo y después va a ser muy tarde. Pero lo peor aún, si todavía no viene la tribulación, pero te mueres ahora sin Cristo, ni siquiera vas a tener más esperanza, porque toda vez te mueres sin Cristo, ya no va a haber oportunidad para que creas en Cristo desde el infierno, desde el Hades. Ya no va a haber oportunidad para que creas en el Señor ya muerto. Así que esta es la oportunidad y quiero desearte lo mejor del Señor, y lo mejor del Señor no es que tengas muchas cosas o que te vaya bien aquí en la tierra. Lo mejor del Señor es que seas salvo, que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Así que ahí en tu casa ponte a meditar, y este es un tiempo de reflexión, y la iglesia también debe entender si verdaderamente somos hijos de Dios. Si hemos estado jugando a la iglesia, es un momento de recapacitar. Si hemos estado pensando que ser cristiano es todos los domingos cantar alabaré y dar mis diezmos y las ofrendas y luego entre semana a desgastar mi vida en el pecado, estamos absolutamente equivocados. Yo te quiero llamar a la atención de que prepares tu vida, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo para ese gran momento donde vendrá Cristo por ti y por mí. Que el Señor te bendiga. Yo soy el pastor Karel Golcher, de Comunidad Cristiana La Roca, en Quetzaltenango, Guatemala, y espero verles en una siguiente ocasión, en otro sermón, en otro video, y espero que el Señor Jesucristo les abunde en bendiciones a cada uno de ustedes. Que pasemos una linda semana aguardando las promesas del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.